Okay, everybody. Welcome to a new day of class, and let's see what we have for today. I'm going to share the drive first. As I told you before, I'm going to explain some new items, and then we will have some exercises. But first of all, let me share. Okay, let me see. Okay. No sé qué pasa que no puedo compartir. Let me see. Wait a minute. Okay, finally. Tuve un problemilla. Aquí estamos. Okay. Les voy a poner todos los links que vamos a ver hoy para que se bajen el archivo, ¿ok? So, please, voy a primero hacer eso. Vayan bajando los archivos. Okay, the second link. Download the document, please. Okay, document number 3. Okay, document number 4. Here is the link. Wait a minute, please. Okay. Now let's see. The first document that we are going to share and study is about should. Okay, I'm going to share that. Wait a minute. Okay. Okay, let's start. Should and shouldn't. Okay, let's see.
No sé por qué cuando comparto no me sale el icono para ver quién me está pidiendo admitir y se me sale. Ok, Cintia Impriago, Susan Arias, por favor, videos, please. Miss, lo siento, me botó de la llamada, pero ya entré. Ya estaba desde el principio yo, por si acaso. Ok. Uy. Susan. Cintia la tengo doble. Ya voy a ver dónde estoy. Ok, Susan Arias, please. Buenas noches, teacher. Estoy intentando conectar la cámara. O salga otra vez y vuelve a entrar, ya. Voy a hacer algo que hizo mal a lo que entró. Ok, ya lo hago. Yasmín Isa, la veo por aquí. A ver, recién veo su WhatsApp. Disculpe, Yasmín. A ver, déjeme, voy a dar un minuto más y no voy a... porque no quiero que me interrumpa. Hola, Miss. Me. Your face. At last, I see your face. Yes, Miss. Ok. Vamos entonces. Share screen. Okay, should or shouldn't? You should wear a suit to the interview. I'm going to read examples first. Primero voy a leerles los ejemplos para que usted comience a formar una idea. You start having an idea. What it's all about related to should and shouldn't. Okay? So I'm going to read the sentences in context so you understand or start having some ideas about this modal verb. You should wear a suit to the interview. I think you should change your job. I don't think you should speak to her. He's very stressed. He shouldn't work so hard. You shouldn't drink coffee in the evening. It'll keep you awake. Okay, what is should? When do we use should? Use should or shouldn't plus verb infinitive without to. Remember that I'm going to always repeat that there are two types of infinitive. When you say to buy, to write, to eat, that is an infinitive with to. But there are cases in which you can have infinitive without that to. Like when you use the modal verbs. Like when you use the modal verbs. For example, should. The next verb is in infinitive, but you don't write the to. You say should wear, should change. So remember that there are two types of infinitive. Those that you write or include the word to, and those without the word to. And in this case, the infinitive that we are going to use with should is without to, okay? So use should or shouldn't plus verb infinitive without to give somebody advice or say what you think is the right thing to do, okay? Should or shouldn't is the same for all persons. It is the same case for must. Remember that yesterday I taught you that must, you don't have to worry about the third person singular, as in have to, that you say, I have to wear uniform. She has to wear uniform. But when must, that we studied yesterday, and should, that we are studying right now, you don't need to worry about it, okay? It's the same for all persons. I, you, we, they, he, she, and it should, okay? We often use I think you should, or I don't think you should, okay? Not I think you shouldn't, okay?
Esta es la correcta forma. Miren cómo se les está explicando. I think you should. Generalmente, I think va ligado generalmente con should. ¿Ya? La expresión I think. And if you want to say negative, I don't think you should. ¿Ok? Nunca va a decir así. I think you shouldn't. Why is it wrong? ¿Por qué les digo que esto nunca lo escriban? Ni lo digan. No puede decir I think en positivo y después el shouldn't en negativo. Por eso arriba les hago el énfasis. I think está en positivo. You should, it is positive too. ¿Ya? ¿Qué pasa aquí? I don't think, pero el should va in positive. You see? So be careful. Be careful. This is something tricky. Every time you hear the teacher saying something is tricky, is that don't underestimate, you have to pay attention to this structure. Cada vez que usted me escuche decir la palabra tricky, es que les digo que esto no lo subestimen. Esto es algo tricky, es que parece fácil, pero si usted no lo estudia y lo practica, se le puede olvidar para el día del examen y se me confunde. Sí, tal vez hasta el momento me están entendiendo, pero esto de aquí es muy usual que el alumno se confunde. Les estamos repitiendo. I think you should. I don't think you should. Pero nunca puede escribir así. I think en positivo, you shouldn't en negativo. ¿Ya? Eso está mal. ¿Ya? Now, we have ought to. You can also use ought to. That's the pronunciation for this modal verb. Ought to. Ought to, ought not to, instead of should or shouldn't. You ought to wear a suit. He ought not to work so hard. This is a synonym for should, okay? It's a synonym. You can use should, you can use ought to. Now, American people, when they speak fast, they say oughta, 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 oughta. You oughta know, you ought to know, you oughta know, okay? So ought to and should are synonyms, okay? Remember, you can also use ought to, ought not to, mire cómo se hace el negativo, instead of should or shouldn't. You ought to wear a suit, or you should wear a suit. He ought not to work so hard. Pero ¿qué pasa con el ought? Va con to, ¿sí ve? Ought to, ought to. And if you want to say it quickly, you say oughta, oughta. You oughta use, you ought to work so hard, or you ought not to work so hard. Okay? It depends. Si quiere hablar despacio, yo no le voy a obligar a que hable rápido. Simplemente que si alguna vez escucha oro, y el alumno se me queda así mirando y me dice, ¿qué es oro? Es la forma rapidísima de decir ought to. Okay? Now, déjenme ver quién entró. Susan Arias. Déjenme ver un ratito si ya la niña pudo ver. Susan. Okay, Susan. Yeah, ahora sí. I can see your face. Thank you very much, Susan. Okay, now let's see. Let me see what we have. Yep. Okay. Do you remember that yesterday or the day before yesterday? I don't remember exactly. I share a document which says extra activities. I'm going to share again because I don't know if all of you have this document, and I have added new extra activities related to the new topic that we have been studying today, okay? Let me see. You see, the day before yesterday, we have infinitive versus gerunds, have to, must, but today I added should, shouldn't, should, and ought to
And finally, we have the first condition that later we are going to study. But first, let's see some exercises about this. Creo que no todos tienen este link y lo voy a compartir para que ya lo tengan, ¿ok? Siempre voy a estar en esta hoja añadiendo material extra. Después de cada explicación gramatical, yo introduzco o les pongo un ejercicio como para estar en onda de lo que acabo de enseñar, ¿ok? So, let's see. I'm going to share this. For those who don't have this link, please take it. Okay, so right now we are going to practice the first link. Should and shouldn't. We start from the very beginning, positive and negative. And then after that, we are going to see an exercise with ought to, okay? Should or shouldn't. Let's see. Okay. Let's see. Okay, the same dynamic as we did yesterday. I want to hear you are alive. You are not sleeping. So please, everybody participate and tell me your answers. If I say number 1, you should or shouldn't drink some water. Should. Should. Okay, Should. number 2, shouldn't or should? Visit the Should. doctor. Should. Uh-huh. Number, okay, let me stop for a moment. The pronunciation, I know you write L, but the pronunciation is without L. You say should, should, should. You write L, but you don't pronounce L. You say should, okay? So next, you should or shouldn't? Shouldn't. Okay, shouldn't. You Should. should do. Uh-huh. Next, Shouldn't. shouldn't. Uh-huh. You shouldn't drive too fast. Next, Shouldn't. shouldn't smoke. You should or shouldn't Should. clean the Should. teeth. Next, Should. aha, you should or shouldn't. Shouldn't. Ah, Shouldn't. shouldn't. Ok, rude. Esa palabrita, acuérdense, ya le debieron haber Rudo. aprendido en nivel 2 Uno o 3. debería ser rudo con las personas. École, rudo, malcriado. A veces también se interpreta como malcriado, ¿ok? Now, next. Should. Tú. Ah, No. you should. Tú. Ah, Tú. Tú. you should. Should. Visit your grandparents. Next, finally. Shouldn't. Shouldn't. You Shouldn't. shout in class. Okay, let's check. 100%. Shouldn't. Okay, let's go back. Let's see the next. Okay, now let's see next. Link number 2. Okay, vamos a ver. Here you have to be careful because this is a tricky exercise. Ya saben que es tricky, ¿no? Ya váyanse familiarizando. Me gusta usar mucho esta palabra, tricky. Algo que parece fácil, pero que demanda que usted se ponga, a ver, 5 minutos o 1 segundo a leer bien qué es lo que voy a responder, ¿ya? Y lo mismo les voy a decir en el examen. No piensen que todo está regalado. A veces se emocionan mis alumnos de los años anteriores, de los cursos anteriores. Miren, está fácil el examen. Se emocionan con la primera página y van con esa emoción a la segunda página y están tan emocionados que no leen bien. Entonces yo siempre le estoy diciendo, please, this is something tricky. ¿Ok? Aparentemente está regalado. Piense bien lo que va a responder. Which sentence is correct? Tiene que ver aquí hasta la forma gramatical en que está estructurado. Be careful. We should leave in soon. We should leave soon. Or we should to leave soon. We should leave them. The second? Yeah. We should Okay. leave soon. Correct. Next. Okay. Which word? Lean bien la pregunta, que a veces son engañosas las preguntas. Which word goes in the space? We, space, visit Eric
when we are in London? We should, we ought, we didn't ought. We should. Should. Ok. ¿Qué pasaba con el ought? ¿Por qué no estaba correcto? ¿Qué le falta? To. Mhm, Oh. that's right. Ought to. Es. Good. Which question is correct? Ok. ¿Qué pregunta es correct? Do we should call the police? We should call the police or should we call the police? Should we call the Should. police? École, should we? call the Esa es la forma. Okay, next. Which sentence is correct? We ought have a party to celebrate Katie's birthday. We ought to have a party to celebrate Katie's birthday, sorry. And we should to have a party to celebrate Katie's birthday, sorry. Second one. The second one, we oughta. Remember, Mira, quiere pronunciarlo rápido, no hay problema. Imite los sonidos, es una forma, es la forma más rápida de aprender un idioma. Imite, no le dé vergüenza. Oughta, oughta. If you want to say ought to, it's also okay. Next. Which word goes in the space? You ride a motorbike without a helmet. shouldn't. 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 Ah, Shouldn't. correct. No. Next. Which question is correct? Ought we to tell Jane the news? Ought we tell Jane the news? Or we ought to tell Jane the news? Third. Third one. First. Number Number three. 3. Number three. Yes, Yeah. sorry. Okay, incorrect. First one. Number one. Ajá, por eso se las puse. No importa, mejor que se equivoquen ahora a que se equivoquen el día del examen. Cuando tenemos una pregunta con ought to, ¿ya? Recuerden que la palabra siempre va con to. Esta es la forma correcta de preguntar. Vayan copiándola en un cuadernito. Esa es la forma, el ejemplo correcto de cómo preguntar con ought to. Les enseñé el should, pero yo dije no, aquí voy a ver si la captan, ¿ya? Con ought to, la forma correcta es así. Ought we to tell Jane the news? Cuidado. Anótenla en un papel para que no se lo olvide. Esto, tricky questions. Next. Okay, which question, miren la pregunta, is not correct. Ahora vamos al revés. Antes escogíamos lo correcto, ¿verdad? Ahora vamos a not correct. Number 3. Number 2. Okay, Three. where? Three. Number 2, okay. Incorrect. Muy bien. Number one. Three. Ah, perdón, number está en 3. plural. Number Which three. questions? It's plural. Oh, Three. no, it's Three. singular. Esta está correcta, la primera. Will show me. Es la segunda que está mal. Está bien, incorrecta. La respuesta, la pregunta es, ¿cuál no está correcta? Ok, y mire que dice question. Si hubiera sido más de una, la incorrecta hubiera sido questions are y no hubiera estado is. Ok, next. A ver, déjeme ver de todas maneras. Ajá, esta está correcta. Three. Ajá. Ah, ha habido dos incorrectas. A ver, ¿por qué está mal esta? When should we telephone you? No, yo creo que aquí hay algo malo en la plataforma. Es esta. When should we? Es la última la que es la incorrecta. Uy, esto está mal, sí, bien dicho, mister. Who should? Ajá. Aquí está mal configurado. Sí, es verdad. Es la última porque creo que debería decir will show. Ok. Yes. Déjame ver qué Está dice bien. show Es correcto, exclamation. digamos, esa es la correcta, la que está mal. La correcta es la que está mal escrita. Claro. Ajá, ajá. Ok, ahí está ok. Sí está ok, sí. Sí está ok. Next. Number 8. Which Sí, sentence sí. is not correct? Oh, perdón. Otra oración incorrecta. A ver, pensemos. Jenny show happy. Esa es la not correct.
¿Sabe por qué creo que no está correcta? Porque should be happy. Y aquí no está el be. Por eso digo que esta es la incorrecta. Ok, está bien entonces. Yes, I suppose. Aquí hay, esto no está correcto. Esto es falla de imprenta. La primera es la mala, ¿ok? Next. Ya nos acercamos al final. Complete the sentence. You. Si no se acuerdan, miren el PDF. ¿Cómo Shouldn't. negamos? Ah, shouldn't. Shouldn't. Should. Ah, okay, next. Shouldn't. Number 10, finally. We ought to. Mhm. Oh, two. We ought to, no a, o, como entre o y a, ought to. Or, or. Ought to. Mhm. Up to. École, ought to. Mhm. Okay, we finish. Let's go back. Okay, let's stop for a moment. Let's go back to the PDF document. Thank you. Now let's see. Now we are going to study first conditional. Let me see the PDF. Okay, here we are. First conditional, if plus present, will, I want. This is the, ¿por qué se me fue? Oh, sorry. Okay, this is the, I don't know, like a formula, okay? When you study science, physics, you always have formulas, right? For the first conditional, I have arranged a formula for you, para que usted pueda entender la estructura. Si usted sigue la fórmula al pie de la letra, exactamente como está la estructura, if, ¿qué sigue? Present, o sea, el verbo en presente. De ahí que sigue, a coma. Then, will, or won't. Esto por si acaso es slash, se me fue. Es un slash, lo que está entre will y won't es un slash. Se me fue, algo pasó. Okay? Let's see the examples here. Number 1, if I miss the last bus, comma, I'll get a taxi. Next, if you tell her the truth, comma, she won't believe you. Next, what will you do if he doesn't call you? Next, number 2, if you don't go, she won't, comma, she won't be very pleased. She won't be very pleased if you don't go. Now, be careful with the comma. When the if goes at the beginning of the sentence, you place a comma in the middle of the two clauses. If it is vice versa, okay? Si es al revés, el if pone después y la segunda cláusula la pone al principio, que se puede hacer eso, si ve que no hay ninguna coma. Tenga mucho cuidado porque en el examen una coma, un punto puede hacer que usted haga mal algo, okay? So if you don't go, she won't be very pleased. She won't be very pleased if you don't go. Number 3, if you miss the last bus, get a taxi. If you miss the last bus, you can get a taxi. Okay. Number 1, use if, the explanation, plus present to talk about a possible situation and will or won't
plus a verb to talk about the consequence of that. Cuando hablamos de algo que pueda suceder, esa parte de esa posible situación que pueda suceder, se sobreentiende que es en la parte del if. La condición, algo que pueda suceder, posible situación. En la segunda parte, donde va el will or want, se supone que usted está describiendo las consecuencias de esa posible situación. ¿Ya? ¿Cuál es la consecuencia del número 1? If I miss the last bus, si pierdo el último bus, tomaré un taxi. Esa es la consecuencia de haber perdido, de que se dé la situación de que pierda el último bus. ¿Ya? If you tell her the truth, she won't believe you. ¿Ok? What will you do if he doesn't call you? En forma de pregunta también lo puede decir. ¿Qué harías si ella no te llama? Perdón, si él no te llama. ¿Ya? Ese es el primer uso. Condición. Algo que pueda suceder y a la vez usted dice las posibles consecuencias de esa situación. Number 2. The if clause can come first or second. Justo lo que acaba de explicar. El if puede ir at the beginning or also could be in the second part. The if clause can come first or second. If the if clause comes first, we usually put a comma, what I have already told you, before the next clause. Si el if va primero, no se olviden de la coma. Number 3, you can also use the imperative or can plus infinitive instead of will plus infinitive in the other clause. ¿Qué es este número 3? Vámonos al número 3 que está acá. Este es lo que ellos llaman que se puede usar los imperativos. If you miss the last bus, get a taxi. Normalmente le habíamos dicho que en la segunda clause usted ponía el will, el sujeto, will or want, dependiendo, ¿no? Pero dicen que hay casos en que en el first conditional usted puede usar el imperativo en la segunda clause, ¿ok? In the second clause. ¿Y qué es el imperativo? ¿Se acuerdan que ustedes les enseñaron en nivel 3, en nivel 2, los imperativos? Close the door. Open the window. Do the exercise. Stand up. Sit down. With imperative, you don't use the subject. He, she, you, we. Con los imperativos usted pone directamente el verbo. Eso es un imperativo. En cierta forma es como una orden. ¿Ya? No usa sujeto. Usted no dice you, he. Solamente usted dice open the door. Turn off your cellular. You see? No estoy diciendo he, she, or it. Simplemente directo el verbo y doy una orden. ¿Ya? Hay casos en que usted puede usar así un imperativo con el if. If you miss the last bus, get a taxi. Si te pierdes el último bus, toma un taxi. If you miss the last bus, you can, mire que pueden poner el can, you can get a taxi. Okay? Now, let's see. Let's stop this and let's see. Wait a minute. Ashley, no le veo el rostro. Gracias, Ashley. Ok. Vamos a ver. ¿Dónde estamos? Ya. Vamos al ejercicio otra vez. Extra activities here. Extra activities. Okay. We finally have here first conditional. So please, let's practice the first conditional here. Okay, this is, I think that now you are familiar with this page. We have been using this page for other structures. This is
one of my favorite pages to practice any kind of structure, English structures, because you have a variety of exercises, not only one, okay? So we are not going to do everything because we don't have time. We have to do other things tonight, but let's start with the first link, okay? This is for you. I don't know, anytime you have free time, you can choose any of these links and practice, okay? But let's do this, the first one, first conditional exercises. Okay. Be careful with the order. Tenga cuidado con el orden. Los van a marear. Tiene que estar muy pila si el if va primero o si el if va después, cómo está organizada la oración, el ejercicio, ¿ya? Los marean. Usted sabe que cuando va el if, el verbo va en presente. En la segunda clause, en el second clause, you write will or want plus the verb. A veces le ponen the second clause first and the if second. So be careful. If we travel or will travel. Okay, everybody speak. Travel. Okay, Travel. if we travel. Travel. We. The second Will part. visit. We will visit. Will visit. Number 2, she. Will play. Play. Okay, will play with us if she Comes. comes. Tenga cuidado con la conjugación del verbo en presente, si es she, he, okay? If you, Cook. okay, if you cook dinner, I, Will wash. will wash the dishes. We watch. Okay, this sentence reminds me my sister. My sister says she doesn't like cooking, so no, it's vice versa. She doesn't like washing the dishes, so she always says, Catalina, if you cook dinner, breakfast, or whatever, I will wash the dishes. Okay. Now let's see. Number 4, I Will buy. Bye. will buy a new car if I Get. get a good job. Number 5, if you We'll have. will have or have. Have. Tricky question. Next, you Will Will stay. stay. will stay. Okay, number 6. She She Will be. will be very happy if you if. give her some flowers. Okay, 100%. Let's see next. Okay, let's see negative questions exercises. Vamos a practicar esto. Vamos a practicar este segundo. Okay, number 1. You won't pass or don't pass? The first or the second? Won't pass. Won't. Won't. You pass. won't pass the exam if you Don't study. École. As I told you before, in the if clause, you conjugate the verb in the present tense. If it is positive, you say if you study. But if it is negative, you have to use, in the present, you have to use the auxiliaries. Don't for I, we, you, and they, and he, she, and it doesn't. Eso era por eso quería practicar este ejercicio, ¿ok? Y el negativo de will, ya saben, won't. Okay, what about number 2? It's a question. Will we go? Will we Will we go to to the the concert? concert if I buy the tickets? Okay. Bye-bye. Number 3, if you, Get. okay, get a driving license. Will you drive? Will you drive? Okay, will you drive the school? Number 4, my mother. Won't go. My Doesn't mother. go. No, está bien. Won't. My mother won't go out if the rain. Ahí es donde conjuga en presente, en el if.
If the rain Doesn't stop. doesn't stop. Esto es cuestión de práctica, no se pongan mal si no les sale a la primera. Esto es cuestión de práctica, ¿ok? If you Don't hurry. Don't hurry. don't hurry, you You don't hurry, No. you Don't won't catch. catch the plane. won't. Acuérdense. Catch. Ok, number 6. Catch the plane. Number 6. Mm, If it, No. école, snows. The second, ajá, Will will go. we Here go? we go. No se me mareen. Con el if, usted va a conjugar el verbo en presente. Y si ese verbo en presente en el lado del if tiene que estar en negativo, o do usa we don't go? o usa doesn't. En the second clause, ¿ok? Usted usa will con el verbo. Si ese will tiene que ir en negativo, usted usa won't, ¿ok? Es cuestión de práctica, ¿ok? Ok, 100%. Okay. Okay. You have the rest of the links for yourself. Every time you have free time, at least 30 minutes free time, please don't forget to practice first conditional. No se olviden de practicar este first conditional, ¿ok? Sí se dan cuenta que a veces uno se equivoca. Claro, estamos aprendiéndolo. Ahorita su cerebro está en el proceso de analizarlo, pero no lo dejen a un lado hasta el último día del examen porque se va a encontrar con estos enredos que se les ponen así las preguntas como que fáciles y los enredan. ¿Ya? Entonces, mientras más practique, mejor, ¿ya? Y si quiere hacer y volver a hacer estos primeros ejercicios, aparte de lo que está haciendo acá, hágalo. No, eso ya es su responsabilidad, ¿ok? Let's see. Okay. Now, we are going to study some vocabulary, verb forms. Okay. First of all, let's see verb forms, vocabulary. I'm sorry. Prefiero coger de acá. Mis 2 minutos para ir al baño. por favor. Okay, go. Thank you. I'm gonna share. Esto tiene ustedes que tenerlo, ¿ok? Se supone que Cintia, no es Cintia, alguien fue que tuvo la bondad de... La Miss Delgado fue. Michelle Delgado, sí. En uno de los links que dio Michelle están estos verb forms, ¿ok? En los del WhatsApp, profe. Sí. Okay. This is just to reinforce what we have been studying, I think, on Wednesday, our first day of class. Eso fue el miércoles, si no me equivoco, que estudiamos los infinitive, gerunds, and so on. Okay, so let's see. I know this is a PDF. You can practice later, okay? You can do it by yourself. You can print this page and you can develop these exercises. But let's do that orally. Vamos a hacerlos oralmente, okay? So let's see. I'm going to give you some time. Le voy a dar un tiempito como para que usted coja una pluma y solo ponga number 1. Okay, we have decided, aquí está el espacio, ¿ya? Y el verbo tiene que escogerlo de acá arriba, donde está mi manito. Entonces aquí al lado lo han puesto to go. Yo lo único que quiero es que me lo digan, no vamos a poder escribirlo aquí. Number 2, okay, I'm going to give you some time to think about the answers from number 2 until number 14.
Hi, Samantha. Good evening. Hi, Miss. Samantha, we are working on the vocabulary. Those links. Do you have WhatsApp now? Yes. Okay, in the chat, there are some links. Oh, okay. One of them is about vocabulary, infinitive. I'm gonna share again. Oh, okay. Samantha, look for this document. Verbs plus infinitive. Okay, let's see. Okay, number one. We've decided to go to France for our holiday. Number two, don't forget to Turn off. turn turn off off. all the lights. Okay. How about number three? We hope To get To married. see. to To see you see. again. Yeah, we hope to see. see you again. Vaya anotando en el cuaderno. Number four, I'm learning To write. To drive. to write. Right. Okay. Number five, I need To buy. To to go. buy to the supermarket. Number six, he offered To help. to help me. To Yeah, help it me. has sense. Mhm. It has sense. He offered to help me with my CV, curriculum. Number seven, they are planning To go. to go. Married. To get married. To get married. Yep. They are planning to get married soon. He pretended. You know what is pretended? Es como la idea de fingir. Eso es pretend. A veces los estudiantes me dicen, Miss, ¿cómo digo fingir en inglés? Pretend. He pretended. It's in the past tense. He pretended to be ill. Number 9. He promised me back when he gets a job. Pay. To pay. Pay me back. Okay. Remember your dictionaries to class tomorrow. To bring. To bring. Number 11. It was very cloudy and it started To rain. to rain. Number 12. I'm trying a job, but it's very hard. To find. Number 13. I want To buy. to buy the 6 o'clock or to Buy. catch. To catch. To catch. I want to catch the 6 o'clock train. Acuérdense que generalmente el train va con el catch a train, tomar el bus, ¿ok? Perdón, el tren. I'd like a new car next month.
To buy. Uh-huh. I would like to buy a new car. Okay. Now, this is all about infinitive. Now, let's see the other section, which is verb plus gerunds, okay? I know that we cannot write here because it's a PDF. Later, you can practice your spelling. Be careful. But let's see. I'm going to give you some minutes to think about the answers. Les voy a dar unos segundos para que piensen en la respuesta antes que me lo digan. Okay. Look at the sentences from number 1 until number 11. Right. Hi, Melissa. Good evening. Melissa Jimenez. Present, Miss. I can't see your face, sorry. No la veo en la cámara, por eso le digo Melissa. Sí, Miss, lo que pasa es que tengo que conectarme a la computadora. Ah, ya Ahorita está en camino estamos. para... Ya, Ajá, sí. ok. Lo que mi gente de Guayaquil, sur de Guayaquil, ya estamos. Mute. Déjame ver si todo está en mute. Okay, now let's see again. Okay, let's see. The same dynamic from the first exercise. We are going to do the same. I enjoy reading in bed. Number 2, have you finished? Tidying. Tidying, yeah, tidying your room. I want to go on. Talking. Talking. I want to go on, sorry, until Cooking? I'm 60. Talking. Talking, no. Cooking. Cooking. Creo que es working. Tiene más sentido porque dice Working. Ajá, working. Quiero continuar trabajando hasta que yo tenga 60 años. Ajá. Ok, working. Number 4. I hate late. Being. Waking up. Being. Ajá, cuidado con el spelling. Being, ing. Ajá. I like breakfast in a café. No sería cooking. Ah, no. Having. École, having. ¿Por qué? Mire lo que está diciendo. No está hablando de que está en la casa, está hablando de que breakfast en un café, una cafetería. ¿Ok? Entonces sería having. Acuérdense que usted dice eat breakfast, pero también puede decir have breakfast. Be careful. Okay, so I like having breakfast in a cafe. I love on a sunny morning. Waking up. Okay, waking up on a sunny morning. Number 7, I don't mind the irony. It's quite relaxing. I don't mind. Doing, okay, I'm gonna help you. The verb with irony, you say, I don't mind doing the irony. Doing the irony. Number 8, spend time. Okay, she spends hours Talking.
I'm Okay. pretty sure that you spend hours talking on the phone. Am I right? Okay, let's see. Talking on the phone. Start. It started Raining. 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 5:30 in the morning. How about number 10? Stop. Please stop such a noise. Cooking. Cooking. Oh, no. Sorry. Giovanna, you're falling in love. Okay. No. Okay, please stop. ¿Cómo dice hacer bulla? Making. Please Making. stop making such a noise. Acuérdense que con noise, make noise. Okay, making, stop making such a noise. Feel like. I don't feel like. Let's go out. Ahí sí lo que me han venido diciendo. Cooking. Your favorite verb, cooking. I don't like cooking today. Let's go out for, I don't feel like, sorry, it's not I don't like, sorry. I don't feel like cooking today. Let's go out for lunch. Okay, so let's stop for a moment and let's see the next PDF. Wait a minute. Okay. Get. Now we have get, vocabulary. Yep. Get. Okay, so here we go. Okay, now please look for the document where it says vocabulary bank get. Get. Okay, I don't know if you, I think that up to this point, you have heard from previous courses, English courses. I'm pretty sure that you have learned that get has many definitions, not only one, not only obtain. Get has many definitions. And let's see here. Get. Voy a agrandar un ratito. Yeah. Get is one of the most common verbs in English. It has several different meanings. Example. Aquí están todos los significados de get. Y por favor, otro tricky topic. Esto es un tema muy tricky. Get. Ya me sé el get. Como vamos a analizarlos no desde un punto de vista de una definición, sino de todas las definiciones, desde los diferentes ángulos, tenemos que estar pilas. It has several different meanings. Todos los significados. Significa que arrive, become, and can also be used with many prepositions or adverbs with different meanings. Example, get up. Ok, get solito significa una cosa, pero si yo le pongo el up, nos hablamos de levantarnos, ¿verdad? Get on with. This is a very common phrase, ¿ok? ¿Para qué significa? ¿Cuándo usamos get on with? Cuando usted quiere decir que se lleva bien con alguien. I get on well with my students. Me llevo bien con los estudiantes. I get on well with my students, ¿ok? Llevarse, ¿ok? Get on well with, ¿ok? So, let's see. Vayan apuntando, tengan un cuadernito. Ok, Jasmine, Isa, me escribió aquí. Ok, thank you. Now, let's see. Match the phrases and the pictures. Okay, here we have picture number 1 until picture number 21. I'll give you some minutes to think about what would be the correct expression for each picture. Before doing this, I'm going to read all the expressions for you. Okay, match the phrases and the pictures. You can say get with the definition of become, plus adjective or past participle. Después de get, la definición de llegar a ser, become,
puede estar, combinada o con un adjetivo o con un verbo en pasado participio, past participle. Ustedes van a decir, ¿qué es ese verbo en pasado participio? La consabida lista de verbos que cuando usted decide estudiar inglés se le da. Y hay 3 columnas, present, past, y la última columna cuando ustedes aprendieron el presente perfecto en nivel 3, y lo sé porque yo también he dado nivel 3. Esa tercera columna es la conjugación del verbo que se llama pasado participio, ¿ya? Entonces, get angry. Angry no es un verbo, está cumpliendo la función de adjective, ¿ok? Get angry, get divorced, get fit, get lost, get married, and get nervous. ¿Qué significa esto? Es como que usted estuviera diciendo, se puso enojado, se divorciaron, se puso fit, en forma, se perdió, get lost, get married, se casaron, get nervous, se puso nervioso o está nervioso, ¿ya? Get better, get colder, get worse. A veces en inglés hay una frase que dice, things got worse. Las cosas empeoraron. Por eso no estoy diciendo get, lo estoy diciendo en pasado, got worse. Things got worse. Teacher, things got worse. Las cosas empeoraron. Ok. The day gets colder. El día se está enfriando. Ok. And get better. Mejor. La idea es que está mejorando algo o alguien. Ok. También se lo usa get better cuando estamos enfermos. Para decir que se mejore. Get better. Ok. Now, get equal buy también significa comprar o obtener. Get a job, get a newspaper, get a ticket. Get plus preposition, phrasal verbs. Get on, get off a bus. Esto usted lo usa cuando quiere decir me, yo me subí al bus. I got on the bus. Me, se me bajé del bus. I got off a bus. ¿Y por qué lo pronuncio en pasado? Porque estoy refiriendo a la expresión de pasado. ¿Ok? Next. Okay. Get on well with. I have already explained that expression. Llevarse bien con alguien. Get up. Now, get to equal arrive. Get home. Get to school. Get to work. Now, get equal receive. El sentido de que usted recibe algo. Get an email. Receive an email. Get a present. Receive a present. Get a text message or message. Receive a message. Okay? So here we go. Now, here we go. Okay. ¿Alguien tiene el volumen a su micrófono? Okay, let's see. Okay, let's see. Picture number 1. Now I want to hear your voices. Ahora sí quiero escucharlos. How do you say picture number 1? Bye. Get nervous. Picture number Get 2. nervous. Get married. Get married. Get married. Number 3. Oh, they are in the Get court. divorced. Get divorced. Number 4. Divorce. Get lost. Get lost. Get lost. 5. Get Get angry. angry. Get 6. hungry. Get fit. Get fit. Get Get fit. fit. Mhm. Get fit. Number 7. Get better. I think it's get better, Get right? worse. Get better, porque la cara de la señorita en la 7 está, she's happy. Oh, And okay. number 8, look at the picture. Worse. Get Get worse. 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 Okay, number 9, Get colder. Get Mhm. colder. Get colder. get colder. Picture number 10, Get ticket.
Ajá, Get- get a ticket. Okay, ticket. number 11, Get a job. get a Get a job. job. 12, Get a newspaper. Newspaper. okay, number 13, Get home. get home. Number 13, Get a present. Get on well with. école, Get llevarse on. bien. Get Mm. on Get on well with. Ajá, acuérdese esa expresión, apúntela si se le olvida, póngale ahí en un lápiz, papel. Get on well with. Ok, se llevan bien. Yeah. Number 14, Get up. get up. 15, Get on, la get flecha. up a Get bus. on, Papa. Get on the a bus. bus. Está señalando, Get creo. up a bus. Y sí, porque hay dos personas, pero bueno, get on the bus. Estoy 16, saliendo. Get home. get home. 17, Get To to work. work. Get to work. Get to get work. to work. 18, Get to school. Get to school. uh-huh. 19, you have an Get an email. Get an email. Get an email. 20, Get an Get email. a text. Get a present. Get a text. okay, Get a 21, Get Get a Get a present. present. okay, that's right. Get a So present. we have already finished this vocabulary section. Okay, so let's see. Wait a minute. Okay, so now, we are where we are. Okay, share screen. Michelle creo que es mi secretaria. ¿Está Michelle por aquí? I'm going to explain what it's all about. Okay, this type of exercises I call let's infer. Don't write anything yet. Don't write. Listen to me. This is not the first exercise that we are going to do from this type. No es el primer ejercicio que vamos a hacer de aquí en el curso de este tipo. Yo lo llamo, si ven el título, let's infer, si no me equivoco, dice, ¿no? Sí, let's infer. ¿Ok? Siempre va a tener a picture y debajo de la picture, usted va a tener las preguntas, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? No escriba nada. Usted abre espacio, yo no le prohíbo que haga esto, ¿ya? Pero lo que no quiero escuchar es que me digan, Miss, yo escribí y me la borraron. Ya me está pasando eso con otros estudiantes, ¿ok? En otros cursos. Y no quiero que ocurra esto aquí. Entonces, vayan abriendo nomás espacio. ¿Y qué hacen? Por ejemplo, en la primera, papá, es una oración a lo mucho que tienen que poner. Infer no es que todos tienen que coincidir. Use su creatividad. Use your creativity. Mire la figura. ¿Qué puede ser la respuesta? Yo no voy a calificar porque usted coincide conmigo en la respuesta. Yo voy a calificar su participación y su deseo de aprender inglés escrito. ¿Ok? So, go ahead. Do it. No van a tener todo el tiempo, así que háganlo rápido. Do it.
Remember being yourselves, writing your answers. Sean ustedes mismos escribiendo las respuestas. Please. Plego a su honestidad. Con virtudes y defectos, con errores, sin errores, escriban. Y disculpe, podemos la respuesta y al lado, entre paréntesis, nuestro nombre. Exacto, como lo están haciendo los compañeros. Pongan entre paréntesis su nombre. Cuando sea su nombre, póngalo entre paréntesis para yo saber que ese es su nombre. Y no pongan iniciales, pongan su nombre, que es así como lo está haciendo José Salazar. École, Andrea Rivera, muy bien. Samantha, please put your camera on. I can't see your face. Thank you, Samantha. Okay. Andrea Rivera, I cannot see your face. Andrea, okay, Andrea, thank you. Miss, buenas tardes. Cristel, hi. ¿Qué me están haciendo?
Recién entró ahorita. Sí. Ya, en el WhatsApp, el último link que Ya. está en el WhatsApp, ábralo y están haciendo esto que voy a compartir. Okay, let's infer. According to the picture, use your creativity and answer these questions. Okay? Okay, Crystal, and please, ponga su nombre como lo hacen los compañeros al lado de la respuesta suya. Que es importante, si no, no voy a ponerle nota. Ya. Quickly, please, move. Y disculpe, no entiendo la pregunta 3. Wait a minute. Where is this? Where is this? ¿Dónde es esto? Ajá. ¿Dónde es esto? ¿Dónde es lo que está pasando con la niña? Invéntese. O sea, el A lugar. place. por decir. Ajá, a place. Ah, ok. Your creativity.
En ser mágico. Hurry up, 5 more minutes, and then we close this exercise. Please hurry up.
Who is present late night? Night. Hurry up. We are almost done. Hurry up. Okay. Finish. Let me stop. Voy a parar de compartir. So here we go. A ver, Ani Acevedo. Present. Thank you. Leovana Andrade. Present. Susan Arias. Present. Jexy Bobadilla. Present. Kevin Calle. Present. Jorge Luis Carrillo. Present. Jorge Luis, ayer lo llamé y no me dijo present. ¿Qué se fue? Ya ni me acuerdo. Lo tengo en rojo. Ok, Sí, ayer estuve conectado y tuve que salir por una emergencia y me desconecté, la verdad. ya, solamente hágame un favor. Sí. Si algo le pasa por una emergencia, escríbame en interno por WhatsApp, please. Yo sé a qué tener. Listo. Ya. Ok, lo voy a sacar de Listo, rojo. Lo había listo. puesto como que no Ya. está. Le voy a, Sí, ahí ya le voy a tuve que poner otro desconectarme y colorcito. no. No, simplemente diga, Miss, tuve una emergencia y ya. Y dígame quién es, soy fulano de Listo. tal. Aunque ya este fin de semana los voy a agregar a mi celular para no estar como perdido. Ok, Jorge, Listo, gracias. gracias. Michelle Delgado, my secretary. Present. Luis Figueroa. Present. David Flores. Ok. John González. Present. Cintia Intriago. Present. Yasmín Isa. Present. Ok. Melissa Jiménez. Present. Ok. Emily Jumbo. Present. Santana Cristel
Present. Okay. Natalia López. Natalia López. ¿No? Ok, entonces vamos a poner aquí falta. Esto es lo que no pueden hacer. Natalia ayer estuvo, pero ahora no estuvo. En intensivo express, en estos express no pueden faltar, créanmelo. Ya voy a tener que hablar con Natalia. Gabriela Macías. Tampoco. Ok. No se pueden dar el lujo. Samantha Montenegro. Samantha. Present, Miss. Uy, Samantha, you're falling in love. Ok. Génesis Navas. Present. Ok. Luis Ortega. Luis Ortega. ¿No? Ok, falta. Luis Ortega. Bolívar Plúa. Javier. Here, Miss. Ok, thank you. Present. Carla Verónica Pozo. ¿No? Falta. Ya si el lunes no vienen estos jóvenes, ya automáticamente pierden. Mucha falta. Anaí Puebla. Present. Thank you. Andrea Rivera. Present. Ok. Anaí Rodríguez. Hay otra Anaí, pero con Rodríguez, ¿no? Ok, voy a poner falta. Vuelvo, insisto, no pueden ya faltar más si no están quedados automáticamente. José Salazar. José Salazar. Teacher, una Yes. pregunta. ¿Cuántas veces? José Salazar no está. Ok. Le voy a Estaba poner. conectado, José Así Salazar. estaba. Estaba, pero Esta es la cosa que no pueden, al menos si salen, por lo menos dígame, le voy a poner falta. Ok, Michael Sánchez. Present. Ok, thank you. Joseph Soto. Present. Thank you. María José Tamayo. Sí estaba, se fue al baño, me dijo. Present, aquí estoy. Ok. Erika Tiñe. Miss José Salazar es el que se Present, fue al Miss. baño también. Ah, entonces él es. Gracias. Present, Miss. Ok, Miss, gracias por lo de Salazar. Nicole Vélez. Presente. Ok, thank you. Ok. The class. Okay, now let's see. Flipgrid. Okay. Okay, this is the name of the platform, Flipgrid. Okay, so I have a click here. Okay. Yo ya tengo cuenta. Ustedes no van a tener cuenta. Simplemente el código y rápido lo suben para que no haya mucho problema. Pero como yo soy profesora, tengo que crear una cuenta aquí. Okay, this is the group. English 4R Express. Okay. Some students told me that Flipgrid is similar to TikTok. I have never used TikTok. Okay. I don't like TikTok. But people who have used TikTok says, Miss, it's similar to TikTok. It's easy. So these are the topics that I have created for you. Talking about you. Okay. Maybe you are wondering. Alguna vez usted dice, a ver, ¿pero de qué? El tema dice talking about you. ¿Y de qué voy a hablar? Cuando usted tenga el código usted le hace clic y rápido los va a mandar a esta página.
¿Ya? ¿Sí ven? Lo va a mandar a esta página. Aquí usted tiene lo que yo quiero que usted aborde. Tell us something about what do you like doing in your spare time? Spare time or free time? What is more important for you? Success or honesty? And why? Something short. Okay, it's not necessary that you have to speak a lot. Okay, I think that you have 5 minutes. Puse tiempo. Creo que el video está de 5 minutos si no me equivoco. Déjeme ver cuánto puse. Wait a minute. Aquí vamos a ver cuánto les puse. Editar tema. Y creo que a ustedes les va a salir. Ajá, 5 minutes. En 5 minutos contestan eso. Ok. So let's go back. Ok. Voy a salir de cámara, pero voy a seguir hablando. No me permite enseñarles a ustedes cómo hacer el video si yo también estoy ahorita en Zoom. Voy a hacer stop video, pero voy a escuchar mi voz, ¿ok? Grabar. Look. Va a demorar un poquito, no se asusten, que esto demora un poquito. Ya, ¿sí ven? Ya, ok. Voy a hacer algo de prueba rápido y después yo voy a borrar el video. Pero miren cómo funciona. Alguien me dijo que es como TikTok. ¿Es verdad? ¿Similar to TikTok? Yo no he usado TikTok. Hello, everybody. I'm Catalina Ceballos. I'm just doing something for you as an example of how to record a video from Flipgrid platform. Thank you. Bye. Ok. Si usted está contento, le ponemos siguiente. Hay momentos en que dicen, no, salí mal, grabé mal. Aquí abajo dice repetir. Esto es lo bonito de este Flipgrid. Entonces vamos a ponerle siguiente. Hello, everybody. I'm Catalina Ceballos. I'm just doing something for you. Voy a ponerlo con video. Digo, con audio. Perdón. No le había puesto sound. Perdón. Ok. Vamos. Entonces yo voy a ver cómo salí, cómo me veo, cómo me escucho. Hello, everybody. I'm Catalina Ceballos. I'm just doing something for you as an example of how to record a video from Flipgrid platform. Thank you. Bye. Ok. Hay gente que es perfeccionista y dicen, tuve un alumno así, no, me hice como 3 veces, 4 veces porque no me gustaba cómo me veía y peor, dice él, pronunciaba. Si algo pasa, aquí abajo está volver. No hay nada de malo. Digamos que estoy contenta. Ponemos siguiente. Ok. Aquí en description no ponga nada. ¿Ya? ¿Por qué? Porque con el código automáticamente va a salir su nombre. No es necesario, no lo llene esto, ¿ya? Y abajo pone publicar. Si ve publicar en el tema donde abajo estoy señalando. Cargando el video, ¿ya? No se confíe que le sale 100%. El hecho de que le sale 100% no quiere decir que ya está subido. Tiene que salir estas cositas así como ¡bing! ¡Bing! Fuegos artificiales. Y ahí sí su video está creado. Vamos abajo que dice ir al tema, a comprobar que el video aparece en la bandeja de entrada. Espero haberlo hecho bien. Aquí está. ¿Sí ven? Una de las formas de chequear que usted sí subió correctamente el video, vaya a la bandeja de entrada como que fuera el email. En vez de ver emails, va a ver un poco, usted va a tener chance de ver los videos de sus otros compañeros porque estamos aquí todos en este grupo. ¿Ya? Entonces, esta es la manera de ver. ¿Ya? Disculpe, entonces en ningún momento nosotros ponemos nuestro nombre, o sea, automáticamente ya se genera. Sí, ajá, exacto. Ok. Si es que le piden, caso que le pida, puede ser que en algún caso algo pasa y les pide el nombre, ya lo escriben. Pero normalmente mis alumnos me han dicho, no he tenido que escribir nombre. ¿Ya?
Que creo que Miss, cuando otra se ingresa pregunta. con la cuenta de la universidad ya directamente se pone el nombre de la cuenta. Yo solamente les voy a dar el código, no les voy a dar correo electrónico, ¿ya? Con el código porque es más fácil de que, ¡boom!, entren directamente, ¿ya? Usted nos envía el link para, o sea, acceder a la plataforma y estando en la plataforma ponemos el código que nos envían, sí. No, el link, el código, los va a llevar directo a la página, a los temas que... Les voy a dar ahorita el primer link, ¿ya? Para que aplasten y vean. A ver, vamos. Miss, y los 5 minutos tienen que irse. Sí, exacto. Si hablo 3 minutos está bien. ¿Sabe por qué les pongo 5 minutos? Porque ya me pasa que los alumnos dicen, Miss, me quedé corto, yo quería hablar más. Ya, está bien, fulano. Aún ¿Ok? no nos envía el link, ¿verdad? Ahorita lo voy a hacer. Voy a hacer Ay, ay. ¿Y eso para cuándo tenemos que hacer? Ya les voy a decir. Vamos despacio. Copien el tema y de ahí les pongo el link, el código, para que le hacen clic y de una los lleva. Otra cosa, yo preferiría que lo hagan en su computadora, no lo hagan desde celular. Si ya lo han hecho de celular, bien, pero asegúrese de que no haya bulla, que atrás suyo, pues, no sé, con celular como que percibe mucho el sonido. A ver. Y esto le puedo ver el link. Aquí estoy, ya voy a pasarlo. Bueno, mire, tenga paciencia. Ah, ya. Ya, a ver, vamos, aquí está el primero. Si quiere, my secretary Delgado, póngalo en el chat, please. Thank you. No lo hagan, solamente entren y vean. Y por favor, cópienlo y ténganlo en algo aparte, un archivo aparte. Después se les va a perder. ¿Ok? ¿Ya? You see? The second link. There is another video. There are 2 videos for this weekend. So this is video number 1. Now video number 2. Miss, no pasa nada si es que mi video demora menos de 5 minutos. No. No pasa nada. Miss, ahí hay una opción de entrar con correo electrónico, o sea, debería ser el de institucional, el de la universidad, Ponga el suyo. ¿Cómo o el entra? personal. ¿Es la primera vez que entra? Es la primera vez. O sea, me Ya, salen sí. como que como entrar y escogí la Ya, opción de, Gmail, tiene Gmail. sí, personal y el de la Ya, universidad. O sea, usa el personal, usa el personal. el personal. Prefiero Gmail, todos, para todos es Gmail. Ah, ok, entonces entro con el personal. Ya. Okay, video number 2, I'm gonna send the... Paste. Okay, here you have the 2 videos, each code for each title. Okay, I'm gonna share.
Okay, until Monday, you are supposed to finish. Okay, this, 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 this. Okay. Until unit 8A, up to here. Mi una pregunta respecto a los dos videos que tenemos que hacer. Y si en un video de 5 minutos, pues quiero hacer las dos, no, no se puede, son dos videos por separados. Yes.
Miss, una duda, ¿dónde podemos ver las grabaciones de las clases? In your platform. En la ¿En qué plataforma. parte? ¿En qué Ah, parte? Miss, vocabulary bank to be también hay que hacerlo, ¿verdad? yeah. Solo quería preguntar, o sea que estas me califican. Muy buenas noches. Hi, David. Wait a minute. Miss, muy buenas. The class is almost over, but wait a minute because I know that we have to talk after the class. So please, wait a minute, yeah? Okay, thank you.
Bye. Okay, miss. See you. See you. Bye Bye. bye, miss. Have a nice Bye, weekend. miss. Bye. Bye, Miss. Bye. Have a nice weekend. Bye, miss. Bye, Luis. Gracias, miss. Bye, Erika. María José, ¿ya leyó? Sí, profe, sí, ya le leí. Entonces sí estoy mal mismo. Ya vio las respuestas y la explicación que le mandé, ¿no? Ajá. Ya, profe, gracias. Have a nice weekend. Sí. Bye. En algunos nos va a poner todavía los intentos, ¿verdad? Porque... Yeah. Gracias, profe. Thank you. Thank you.